Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. De esta nueva serie, la fe versus la incredulidad, o la fe y la incredulidad, vamos a desarrollar este primer devocional después de haber visto una introducción de estos devocionales que hemos titulado La raíz de la incredulidad, el corazón endurecido por el pecado. Entonces vemos que la raíz de todo esto es el pecado, y vamos a leer así Hebreos capítulo número 4 del verso 3 en adelante. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué le hubiese dado el reposo, no habrían pues de esperar otro día. Uno de los mayores misterios que, como venimos hablando y habíamos hablado en el primer mensaje, esa introducción, revelan al leer el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto, como un pueblo que vio con sus propios ojos las maravillas, los milagros y el poder de Dios, pudo rebelarse de tal manera contra él. Vieron el juicio de las plagas en Egipto, la protección divina que habíamos hablado, la nube que andaba con ellos, la columna de fuego, cómo Dios apartó el castigo de ellos y todo lo dirigió hacia el faraón y a su gente, cómo Dios abrió el mar rojo y esa columna que hablamos de fuego, el maná, el agua de la roca, mas sin embargo no creyeron. Pero ¿dónde está la raíz de todo esto? Como hemos hablado, ¿dónde está la raíz de la ceguera espiritual? ¿Qué puede explicar que un pueblo tan privilegiado haya quedado postrado en el desierto sin entrar en la promesa? Y teniendo todos estos argumentos, todos estos ejemplos, ¿qué pasó? Vamos a orar, vamos a darle las gracias al Señor por esta palabra, y que sea el Espíritu Santo que trate en nuestras mentes, nuestros corazones, porque como habíamos dicho, esta escritura nos ha dejado el Señor como ejemplo, y lo dice la escritura: si oyeres hoy su voz, de manera que la escritura sigue vigente para cada uno de nosotros y cualquiera aquel que la escucha. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, mi Dios amado, a sabiendas, Señor, que tú eres un Dios justo, bueno, perdonador, Señor. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, pero también, Señor, a que nosotros nos arrepintamos, Señor, mi Dios amado, a que nosotros dispongamos nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para hacer tu voluntad, mi Dios. Que seamos obedientes, Señor, que seamos, Señor, mi Dios amado, fieles, que no seamos incrédulos como estamos pasando, Señor, mi Dios amado, por acá, esta serie de mensajes, para que sea el Espíritu Santo quien trate con nosotros, en nuestras mentes, en nuestro corazón. Por eso te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, la respuesta la da el Espíritu Santo a través del escrito que hemos leído. El corazón fue endurecido por causa del pecado, y esa dureza los condujo a la incredulidad y a la desobediencia. Es por eso que nosotros no podemos jugar con el pecado. Hay quienes creen que son más fuertes que el pecado y se ríen y luego dicen: no, yo salgo de esta. Esto no fue un problema exclusivo del pueblo antiguo, es una advertencia vigente para nosotros, los creyentes del nuevo pacto.
Dice el Espíritu Santo que habíamos leído, que trata con el apóstol Pablo también a los Corintios, que dice, porque estas cosas acontecieron como ejemplo. Ahí está, estas cosas acontecieron como ejemplo. Y porque algunos no entraron por causa de desobediencia. Primera de Corintios 10:6 y Hebreos 4:6. La incredulidad nace de un corazón endurecido. La Escritura no trata la incredulidad como un simple padecimiento humano, una simple debilidad humana, sino como una enfermedad espiritual cuyo origen es por el pecado y es persistente. No es algo que lo manifestamos hoy y el mes que viene vamos a estar bien. No, es persistente. Ahora, cuando la persona no abandona su pecado, su corazón se endurece. Un corazón endurecido se vuelve insensible a la voz de Dios. Y es lo que pasó en el desierto. Cuando se endurecieron, ¿qué le dijeron? Moisés, hablas tú con Dios y nosotros después escucharemos. No oyeron a las promesas de sus mandamientos. Recuerdan que antes del libro de Números está el libro de Levítico, donde el Señor se manifestó y le dio a Moisés todos aquellos grandes mandamientos, y luego Moisés habló con el pueblo y ellos juraron que se iban a ser obedientes a sus mandamientos, a sus promesas, a su corrección. Y por eso que dice la palabra en hebreo, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Tentaron a Dios por su incredulidad. Un corazón endurecido no quiere oír, no quiere obedecer, no quiere confiar. Entonces, fíjese que muchas veces cuando nosotros predicamos el evangelio, hay personas que dicen, yo creo a mi manera. Tienen su propia perspectiva. Se encierran en sí mismos. Vamos a leer una escritura en Números, capítulo número 11, desde el verso 1. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de sus extremos del campamento. Esto es para que también vayamos reflexionando, que hay personas que dicen que Dios es un Dios de amor, que Dios no va a condenar a nadie, pero fíjese que simplemente por la murmuración se encendió la ira de Dios. Así que cuando nosotros vemos este mundo, que vemos las licorerías, las botellerías, los bares, las discotecas, los sitios ocultos, las redes sociales, que hoy en día se practica el pecado y la maldad, cómo Dios está en su trono. Y entonces vemos por medio de Jesucristo que se ha derramado la misericordia de Dios y que todavía se predica el evangelio. Pero ¿cuánto están de espaldas a Dios? Dice el verso 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Fíjense que ahora la ira de Dios, como dice, yo me imagino que el apóstol Pablo, oyendo y predicando toda esta palabra y leyendo el antiguo pacto, da la descripción en primera de Corintios, y luego nos habla también en Romanos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora, está el día del juicio, está el día de la muerte. ¿Qué pasará después de la muerte? Morirse así, en esta desobediencia. ¿A dónde irán aquellos que están de espaldas a Dios? Y dice el verso 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Fíjese, la gente extranjera que se mezcló con ella, tenemos que tener cuidado con quién andamos. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, y de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Fíjese, el deseo. Como dice nuestro amado apóstol Pedro, los deseos de la carne que son engañosos. Entonces, ¿de dónde nace esta maldad del deseo carnal? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 y capítulo 8 nos demuestra la condición humana
pecadora, carnal. Y el apóstol Pablo dice, porque en mí no mora nada bueno. El pecado que mora en mí, la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo número 15, verso 50. También nosotros encontramos en Romanos, porque si andamos conforme a la carne, morimos espiritualmente. Ya Dios no nos oye porque hay pura queja, murmuración. Y dice, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Despreciaron lo que Dios le estaba dando. Hay personas que desprecian la palabra de Dios. Hay personas que desprecian la provisión de Dios, y que al despreciar las cosas creadas y al despreciar lo que Dios nos ha dado, estamos despreciando su palabra. Porque cuando nosotros leemos el libro de Génesis, dice que todo fue hecho por medio de la palabra de Dios. Ahora fíjense que los extranjeros que se mezclaron empezaron a extrañar su tierra. ¿Cuántas de nosotros pues también que hemos pasado ejemplo como extranjeros, teníamos buenos trabajos, teníamos buena posición, estábamos tranquilos, pero cuántas veces murmuramos? ¿Cuántas veces que estábamos tranquilos, que estábamos cómodos, empezamos a rebelarnos contra lo que Dios nos había dado? ¿Cómo vemos hoy que naciones que están cómodas, que tienen sus posesiones, que Dios le ha dado bendición, se rebelan, salen a la calle, queman todo, hacen escándalo, matan, violan? Pero Dios no está a espalda, Dios está viendo todo. Es por eso que vemos hoy día todas estas consecuencias que nosotros vemos en el mundo. El pueblo vio las obras de Dios, pero no confió en Él. No caigamos nosotros en este ejemplo, lo dice la palabra de Dios. Dice acá, Hebreos 3:9, de donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Dios los tuvo 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Estamos nosotros dando vueltas en el desierto? ¿No hemos rebelado contra Dios? La incredulidad no siempre es por falta de evidencia. El pueblo de Israel vio milagros durante 40 años y aún así se rebeló. Esto lo vemos en el capítulo número 6 de Juan, cuando Jesucristo hizo aquel milagro, los panes y los peces, y le sacaron a Jesucristo estos momentos. Le dijeron, bueno, pero Moisés dio el maná, ¿qué das tú? Fíjese, Jesucristo le estaba dando el agua de vida eterna, la palabra de Dios, se estaba ofreciendo Él por ellos y aún así no entendían. Esto muestra que la incredulidad no es un problema de la mente, sino del corazón. No abrían su corazón. No basta con conocer a Dios por razones físicas o visibles, es necesario rendirse a Él con fe y obediencia y espiritualmente, porque Jesucristo lo dijo, Dios es espíritu y los que le buscan tienen que ser en espíritu y en verdad. Entonces los judíos pedían señales, queremos más señales. ¿Y qué dijo Jesucristo? La señal que se le era dada es la señal de Jonás, haciendo la prefiguración de su muerte y su resurrección, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches, así el Hijo del Hombre también iba a estar en el vientre de la tierra, en lo más profundo de la tierra. También iría a bajar también a las almas que estaban muertas a predicarle el evangelio, porque nadie iba a quedar sin la palabra. Todos oirían la palabra del Señor. Hoy día la palabra de Dios ha llenado la tierra, pero muchos hoy les dan la espalda a Dios. Vamos a ver este punto número 3. Dios se disgustó con una generación incrédula. Entonces, no nos hagamos la vista gorda. Hay personas que dicen, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero hacen lo que le da la gana. Dice la palabra en Hebreos 3:10. A causa de los cuales me disgusté con esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Fíjese, el problema está en el corazón, de no abrir su corazón a la palabra de Dios. Dios no se complace con un corazón duro. Dios busca un corazón que tenga fe. Dios no se complace con una fe superficial o aparente o emocional, porque era puro emocionalismo. Muchos creyeron y salieron contentos, pero era pura emoción. El corazón no se llena nada más que con emociones, se llena con la palabra de Dios. Ahora Dios conoce los corazones. El pueblo decía
que creía, pero al andar vagando en su corazón, sus convicciones se rindieron, su comunión verdadera se fumó, porque profesaban con su boca, pero cuando vinieron todos estos acontecimientos, cuando fueron pasados por la prueba, por la lucha, y tuvieron que verdaderamente demostrar lo que ellos eran, cayeron rendidos. Dice, por eso no conocieron mis caminos, ni entraron en su reposo, por su desobediencia, por su incredulidad. La incredulidad produce desobediencia persistente. Fíjese que no es por unos días, por unos meses. Si usted se mantiene así, usted se mantendrá de espaldas hacia Dios. Por eso que tenemos que tener fe. Debemos de creer. La palabra de Dios nos dice, como el Señor le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron pero creyeron. Hay personas que no han visto milagros y aún así han creído en el Señor. Ahora vemos Hebreos capítulo 3 verso 19 y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahí está la incredulidad. Dios aborrece a los incrédulos porque les dan la espalda a Él. Dice, no entraron por causa de desobediencia. Hebreos 6, 4, 6 que lo leímos. La incredulidad y la desobediencia son dos caras de la misma moneda. La incredulidad no es pasiva, produce acciones concretas contra la voluntad de Dios. Se rebela contra la voluntad de Dios. Israel desobedeció porque no creyó. Ahora estamos hablando de ese grupo de personas porque después la otra generación fue una generación que conquistó la tierra prometida. No tomaron el ejemplo de sus padres, sino que tomaron el ejemplo de aquellos dos varones, de Josué y Caleb, que verdaderamente le creyeron a Dios. Cada vez que el hombre desobedece a Dios, está diciendo con sus hechos, no confío en lo que Dios dice. Ahí está. Hoy el día el mundo está bajo sus propias perspectivas. Quieren arreglar todas las cosas a su manera, con inventos, con tecnología, con parques recreativos, con vicios. Cada día salen más aparatos de entretenimiento, redes sociales, pero no buscan a Dios. ¿Dónde está Dios? Le han dado la espalda a Dios. Entonces cuando sucede una catástrofe, como vimos cuando cayó las Torres Gemelas, decían, ¿dónde está Dios? Bueno, esa pregunta se la tendrían que hacer ellos en sus propios corazones. ¿Dónde estaba Dios para ellos? Ellos estaban cómodos. El mundo quedó asombrado. Que si unos terroristas, unos pocos, destruyeron las Torres Gemelas, ¿qué quedará para nuestros países pequeños que no tenemos grandes arsenales? ¿Estamos a la merced de Satanás? ¿Nos destruirán también? Y la gente se preguntaba, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió todo esto? Y esa es la pregunta que Dios le hace a la humanidad. ¿Dónde estoy yo para ustedes? ¿Qué lugar me están dando? ¿Están caminando conforme a mi voluntad? Hoy también hay un peligro real de endurecer el corazón. Cuando dice la palabra de Dios en Hebreos, que la leímos 4:7, otra vez determina un día. Hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces la palabra habla para hoy. Como dijo el apóstol Pablo, es una exhortación urgente hoy, no mañana, es hoy. Hoy debemos responder a la voz de Dios con fe. Hoy debemos renunciar al pecado que nos endurece, al orgullo que nos impide confesar, a la indiferencia que apaga la palabra, porque hay personas que son indiferentes a la palabra. Dios nos sigue hablando y el reposo de Dios está abierto para todos aquellos que creen, pero hay muchos que le dan la espalda. Ahora, en esta palabra que hemos leído nos confronta con una verdad solemne. Ver a Dios no garantiza creer en Él, como muchas personas pudieran darle gracias a Dios con las cosas materiales y ven a Dios solamente en lo físico, en la salud, en su trabajo. Pero ¿cómo viven? Muchos están en la droga, muchos están estafando, muchos mienten. Entonces son meros religiosos. Y muchos solamente utilizan una vestimenta externa como los fariseos, pero por dentro están llenos de huesos y de muertos. Están muertos espiritualmente. Muchos vieron milagros y quedaron postrados en el desierto. Hoy día el respirar, el vivir, el ver el sol, el poder caminar, el poder hablar, poder desgustar de todas las cosas que Dios nos da es un milagro, pero así la gente no cree. Es por eso que te mandamos este mensaje. Tú que pudieras estar escuchando este mensaje, Dios te está hablando hoy.
Es la palabra de Dios. Fíjese que en el libro de Nehemías, en el capítulo número 3 y todos esos capítulos que nosotros pudiéramos leer allí, cuando ellos estaban reconstruyendo el lugar que había sido destruido por Nabucodonosor y que el rey le había dado un decreto, Darío y Ciro, para que reconstruyeran la ciudad, Nehemías le recordó esto al pueblo que no quería trabajar y que estaban murmurando. En el desierto nuestros padres, le dijo Nehemías, caminaron con la misma ropa. La ropa creció con ellos, fíjese. El calzado creció con ellos. Sus pies no se hincharon. Sus vestidos no se envejecieron. 40 años, aún así que se rebelaron y fueron muriendo poco a poco, aún así Dios mantuvo su fidelidad. Y de una manera sorprendente, que jamás ninguna generación lo ha visto. Su ropa creció con ellos. Esto es algo maravilloso. Dice que sus pies no se hincharon, ninguno sufrió de una enfermedad ni un mal, Dios los mantuvo. No había médico, no había pastilla, no había hospitales. Y aún así se rebelaban contra Dios. Y es lo que nosotros vemos hoy día. Nosotros seguimos respirando. ¿Cuánto nos cobra Dios por la respiración, por el poder hablar y ver? Por todas las cosas que nos comemos, lo que nosotros gozamos al disfrutar los alimentos y lo que la gente goza de hacer hasta la maldad. Y aún así, muchos hoy le dan la espalda al Señor. Es por eso que hoy Dios nos exhorta. La palabra de Dios dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Los exhortamos hoy. ¿Estamos escuchando la voz de Dios con un corazón tierno? ¿O hemos permitido que el pecado nos endurezca? ¿Caminamos con fe? ¿O estamos siendo guiados por el temor, la duda y la incredulidad? Entonces, hoy tenemos que examinar nuestro corazón y librarnos del engaño del pecado. Quitarle el endurecimiento, la desobediencia, la duda. Hay que caminar con fe. Hay que saber y entender que lo que nosotros estamos escuchando es la palabra de Dios. No es el hombre, no es nuestra propia perspectiva. Queremos entrar en el reposo, queremos tener paz como Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Vamos a seguir como muchos en el desierto, dando vuelta y teniendo los vicios para poder conseguir la paz. Hoy Jesús te da la paz, te ofrece la paz por medio de su palabra. Así que, si confesares tus pecados, tu maldad, y te apartares de él, como también encontramos en los libros de Proverbios, en los Salmos, alcanzarás misericordia. Dios te habla hoy por medio de su palabra. Jesús es nuestro Salvador. Jesús no solamente dio maná para la carne física, sino que lo demostró como algo representativo de su cuerpo, de su vida que iba a dar por nosotros, para que hoy nosotros gozáramos de una vida espiritual en abundancia, con paz, con fe, con amor, que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros, que seamos agradecidos por todo lo que Dios nos da, por las cosas que a diario gozamos que Dios ha creado por medio de su palabra. Y como decíamos al comienzo, cuando nosotros empezamos a murmurar de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, estamos murmurando de la palabra de Dios, porque todo lo que nosotros todos los días podemos palpar, ver y disfrutar fueron creados por medio de Dios, por su palabra. Es decir, que entonces al rebelarnos contra las cosas que Dios ha creado, nos rebelamos contra el Creador, porque murmuramos y despreciamos lo que Dios nos ha dado. Así que vamos a orar, vamos a darle las gracias a Dios por esta palabra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra y por tu verdad. Señor, que tu palabra sea medicina a nuestra mente, a nuestro corazón. Como lo dijo nuestro amado apóstol Pablo, que nosotros éramos lo mismo que los demás. No estamos aquí, Señor, mi Dios amado, para sacar los trapos al sol a aquellos que no creen en ti, a los incrédulos. Porque también nosotros hemos reconocido que venimos de la incredulidad, que estábamos, Señor, mi Dios amado, a espaldas a ti. Y nuestro amado apóstol Pablo lo dijo,
Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están bajo pecado. Pero ¿qué somos nosotros? ¿De dónde vinimos? Nosotros también estábamos como ellos, lo mismo que los demás. Es por eso que debemos actuar con amor, con misericordia, con compasión, de llevarle el alimento que es la palabra, que los va a librar de sus cadenas que tienen en sus corazones y en sus mentes endurecidos. Ahora, que sea el Espíritu Santo, como lo dijo nuestro profeta Jeremías también, en su capítulo número 23, que la palabra es como martillo que golpea la roca, aquellas rocas que están en los corazones, duros, endurecidos por su maldad y por su pecado. Es el Espíritu de Dios y la palabra que penetra, la que va a romper las cadenas, Señor. Por eso te pedimos que toques tú la mente, los corazones de aquellos que están ciegos, endurecidos por su maldad y por su pecado, Señor. Pero también muchos de nosotros que estamos dentro del pueblo, Señor, que muchas veces también nos dejamos guiar por nuestra carne, por nuestra mente, y no damos el ejemplo que tú, Señor, mi Dios amado, nos demanda. Porque también muchas veces endurecemos nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, por buscar nuestras propias pretensiones, por buscar nuestros propios deseos, por tener nuestras propias visiones, por no sujetarnos a la palabra y no darle el ejemplo que tú, Señor, nos demanda para darle a este mundo, ser sal y luz como tú nos has mandado, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, a también darle el ejemplo de arrepentimiento y de fe delante de tu presencia, Señor, confesar nuestros pecados y nuestras maldades cuando nos hemos rebelado contra ti, cuando creemos, Señor, mi Dios amado, pero después no creemos, cuando muchos, Señor, que han creído también, Señor, llámalos también, que están vagando en el desierto, que están sirviendo al becerro de oro, después de haber comido el maná espiritual que tú le diste, que es tu evangelio, que es tu Hijo, después de haber celebrado la cena, después de haber tenido comunión con los hermanos, y ahora están comiendo algarroba como el hijo pródigo, Señor. Tráelos a tu casa, Padre. Tú lo esperas con los brazos abiertos, Jesús. Por eso te pedimos, Señor, que tú toques las mentes y los corazones de aquellos que están vagando en su propio corazón. Porque la posilga donde estaba el hijo pródigo y el desierto pudiera estar en sus propias casas e incluso dentro de su propia iglesia, Señor. Vagando dentro de su propia congregación, vagando en su mente, en su corazón. Por eso, Señor, te pedimos que seas tú que rompas las cadenas, que hable a la mente, que hable al corazón, Señor, y que ponga arrepentimiento y fe para que sea tu Espíritu Santo quien haga la obra, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.